Hoy día vamos a ver el capítulo 14 de Primera de Corintios. Es un texto que es muy conocido, pero también es muy controversial en las iglesias. Porque el capítulo habla principalmente del don de lenguas, ¿no es cierto? Habla de los dones, pero habla del don de lenguas. Y es un capítulo que es muy extenso, es muy largo. No lo vamos a leer en la totalidad en el sermón y, por supuesto, no lo vamos tampoco a agotar. No vamos a ver todo lo que podríamos descubrir y aprender en un texto como este. Pero algo sí vamos a tener que ver hoy día, ¿no es cierto? Así que quiero invitarles a que vamos a tener dos lecturas. Leamos primeramente 1 Corintios 14, del verso 6 al verso 12. Si usted tiene Biblia física o en su celular, o si no, está ahí en pantalla. 1 Corintios 14, del 6 al 12. Dice así el apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y hablar en lenguas, ¿de qué serviría a menos que presentar alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién va a preparar la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dice? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Además, ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Por eso ustedes, que desean dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Vamos a quedar hasta acá, volvemos después más adelante. El famoso, podríamos decir así, ¿no? El famoso don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Algunos entienden esto de hablar en lenguas como una vocalización de sílabas que no tienen un significado comprensible, pero que al mismo tiempo serían de un lenguaje divino que es desconocido al que habla, al hablante, ¿verdad? Ahora, es interesante que los últimos estudios han descubierto que cuando un individuo produce, la palabra en griego es glosolalia, cuando una persona habla en lenguas, el área del cerebro que se activa cuando nosotros hablamos no está activa. Entonces, podríamos decir, según los últimos estudios, que el sujeto cuando habla en lenguas no tendría control sobre lo que dice o sobre lo que sale de su boca, porque los estudios demuestran que él no es lo mismo lo que pasa en el cerebro que cuando él habla en su idioma, lo que da un carácter místico al hecho, ¿verdad? Algo pasa ahí, entonces. Otros entienden que este hablar en lenguas es como hablar en lenguas extranjeras sin haberlas aprendido. Bueno, empecemos afirmando que el apóstol reconoce el don de lenguas como algo legítimo. Pablo no lo prohíbe ni lo condena. Hay muchas iglesias hoy en día que no creen en el don de lenguas y de hecho no creen que los dones sean para este tiempo. Tampoco las sanaciones y todo lo que tiene relación con los dones del Espíritu. Pablo no hace eso. Pablo reconoce el don de lenguas, pero sí lo que él hace
no lo prohíbe, pero lo que él hace es que busca establecer en la iglesia de Corintios un buen sistema de valores. Él pone las cosas en su lugar. Porque fíjense, el valor de la comunidad siempre es mayor que el valor del individuo. En la fe cristiana, el valor de la comunidad siempre es mayor que el valor del individuo. Por eso, el que profetiza, ¿quién es el que profetiza? El que enseña. El que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. ¿Por qué? Porque edifica a la comunidad de creyentes. También pareciera que había un abuso en el don de lenguas en Corinto, porque esto estaba presente en el culto sin una interpretación necesaria. Y ese tipo de abuso también puede darse en nuestros días. Si el bienestar de la iglesia no es el fin principal del don, entonces el don no está cumpliendo su propósito. Yo no sé si les ha pasado en ir a alguna iglesia y que de repente una persona empieza a hablar en lenguas y los demás están como, amén, amén. Supuestamente, según Pablo, otra persona debiera empezar a interpretar, en nuestro caso en español, lo que está diciendo el Señor. Pero muchas veces no pasa y la persona está hablando en lenguas, incluso muchas veces interrumpe la prédica y todos están ahí como, sí, Señor, sí. Y nadie aprendió nada. Y la persona, y esto yo creo que es el abuso, digamos, y la persona que lo hizo, los demás tienen la idea de que es una persona muy espiritual. Mira, está hablando en lenguas. Shh. Muy espiritual. Pero no ha enseñado nada a nadie. Porque nadie sabe lo que dijo. Por eso Pablo dice, bueno, si quieres hablar en lenguas, o si tienes ese don, el Señor te ha entregado ese don, hazlo en tu habitación, hazlo en tu pieza, hazlo a solas. Pero hacer en público genera una cierta incomodidad y más que eso, genera una especie de separación. Porque uno empieza a decir, bueno, no sé, cosas que se me ocurren. Estoy enfermo, entonces voy a pedir a esta hermana que ore por mí. Porque yo escuché que ella ora en lenguas, es una persona muy espiritual, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener cuidado. Si el bienestar general de la iglesia no es el fin principal del don, entonces no se está cumpliendo el propósito del don. Porque el entendimiento, la razón, no es solamente una facultad intelectual. Es también una herramienta de discernimiento moral para nosotros. Porque miren, el apóstol no contrapone el espíritu con el entendimiento. O sea, no son cosas que se excluyen, no son cosas que son contrarias. De hecho, precisamente por el problema entre los corintios es en torno a las lenguas. Pablo dice lo siguiente: el impulso del Espíritu Divino sobre el creyente puede producir incluso una gran emoción en medio de nosotros, pero esta emoción siempre debe unirse y someterse a un juicio sano. ¿Me entienden? A un juicio que es sano. Así que el hablar en lenguas, la oración, el canto, la bendición, la acción de gracias, todo lo que nosotros hacemos en nuestra reunión
en nuestro culto, en nuestra liturgia, todas esas cosas, según Pablo, deben ser inteligibles, comprensibles, de manera que la comunidad sea edificada. De ahí que Pablo dice, ¿verdad? Hablen lenguas más que todos vosotros. Pero en una asamblea, en la iglesia, prefiero decir 5 palabras con inteligencia que 10.000 en lenguas. Así que, aunque el don de hablar en lenguas puede servir para algunos en su adoración privada y particular a Dios, cuando se trata de la reunión acostumbrada, como es nuestra reunión de día domingo, es necesario que toda palabra que se diga se haga con el propósito de enseñar o edificar. Porque si no, lo único que genero es incomodidad y es separación, incluso celo, envidia. ¿Se fijan? Muchos años atrás, yo conocí iglesias en que, por ejemplo, daban una importancia tan grande al hablar en lenguas que ministraban uno al otro. Entonces uno iba, vamos para allá. Entonces iba a una pieza o a un lugar más tranquilo. Yo hablo en lenguas y yo como que sí, como traspasar el hablar en lenguas a otra persona, porque se considera algo que es muy espiritual. Pero uno de los problemas son estas separaciones que empiezan a haber porque no todos en la comunidad hablan en lenguas. Entonces los que hablan en lenguas empiezan a ser vistos como más espirituales, como personas diferentes. ¿Qué pensará el Señor de eso? ¿Verdad? Si frente al Señor somos todos iguales. Leamos del verso 26 al 34. 26 al 34. Ahí se va a proyectar también. Dice así: ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen dos o más, que hablen dos o cuando mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Y así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, ¿no es cierto? Pues déjalo hablar porque él es hombre. Guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. En la asamblea, en nuestros cultos, el canto, la enseñanza, la revelación,
el hablar en lenguas, la interpretación, todo tiene que hacerse para edificación. Déjeme, Paola, ayer acá había una hojita con la liturgia. ¿La sacaste de hacer la limpieza? ¿Sí? ¿La botaste nomás? Ya. Ah, sí. Pero yo te autoricé, así que... Entonces, todo lo que sucede en nuestro culto debe ser para edificación. Lo que Pablo está haciendo es dar forma a la celebración, es dar un orden a la liturgia, es dar un orden litúrgico. Pablo está estableciendo un orden en el culto que primeramente entrega límites, pero que también establece cómo hacer el culto. Nosotros aquí, por eso preguntaba por la hojita, hacemos algo parecido. El culto, nuestro culto, tiene un orden litúrgico. Uno tiene que llegar aquí sabiendo qué es lo que va a hacer en el culto. Por ejemplo, nuestro culto tiene un horario de principio, tiene más o menos un horario de fin. Los involucrados, por ejemplo, la música, la proyección, el que coordina, los involucrados saben cuándo les corresponde intervenir y cada uno sabe qué es lo que debe hacer. Y quizás más importante, sabe qué es lo que no debe hacer. Porque a veces uno piensa que como nosotros debemos depender solamente del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Lo que también es una frase que suena muy espiritual, ¿no? ¿Cuándo termina el culto, pastor? No sé. Solo el Señor lo sabe. ¿Y qué canciones vamos a cantar? El Señor lo dirá, hermano. Bueno, entonces, muchas veces llegan dispuestos a cualquier cosa. Entonces, no se sabe qué canción se va a cantar, los músicos no se preparan, no ensayan, tampoco hay un sermón claro y tampoco hay hora de término. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene libertad, ¿verdad? Yo también creo que el Espíritu Santo tiene libertad. Yo creo que el Espíritu Santo tiene libertad en medio de nosotros. Solo que Dios es un Dios de orden, es un Dios de responsabilidades, es un Dios de tiempos, de momentos. Porque el culto cristiano, nuestro culto, no es un desorden santo donde cada uno hace lo que quiere. No, pues. El culto cristiano es un espacio de adoración, de edificación, de alabanza y de estudio de la palabra, en donde somos llamados a dar lo mejor de lo que hemos recibido. Entonces, no podemos simplemente entregar toda la responsabilidad al Espíritu Santo esperando que no sepamos, por ejemplo, a la hora que terminamos. Yo he dicho aquí desde el púlpito otra vez, nuestro culto tiene un horario de término. El culto en esta iglesia dura entre 1:30 y 2 horas, y no más. Porque uno también tiene otras cosas que hacer después.
el horario de nuestro culto. Uno tiene que llegar a ver el almuerzo, uno tiene que llegar a ver la casa. Pueden haber mujeres en medio de nosotros, por ejemplo, que el esposo no es cristiano. Entonces el esposo dice, o la pareja, ¿a qué hora llegas tú? A las 2. Y él está esperando, porque a las 2:30 él espera estar almorzando el día domingo. Entonces imagínense si esa hermana llega a la casa a las 3:30 de la tarde. Y el esposo dice, ¿y qué pasó? ¿Dónde estabas? Ah, que el Espíritu nos tenía tomado a todos, entonces, no, las cosas deben ser hechas de manera ordenada. Ahora, respecto a este pasaje que va del 33 al 35, las mujeres. Pasajes como estos han sido históricamente usados como un recurso para prohibir a las mujeres que tomen la palabra en la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros hemos visto esto otras veces. Lo que Pablo está buscando con estos consejos es que la iglesia, o los que hacen parte de la iglesia, cuando digo iglesia digo las personas que la componen, tengan buen testimonio frente a la sociedad. Vean cómo termina el verso 34. Dice así, que estén sumisas, ¿como qué? ¿Cómo establece? La ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Cumplan la ley. Cumplan la ley. ¿No es lo mismo que nosotros diríamos hoy? Alguien en esta iglesia o alguien se pararía aquí adelante para decir, hermanos, hermanas, no cumplan la ley. Hagan lo que quieran. Desechen las leyes, desechen la Constitución. Siempre van a escuchar desde este púlpito, cumplan la ley. Pero la ley hoy dice algo respecto a que las mujeres hablen en público. No, pues. Porque la ley hoy día, o la cultura en que nosotros vivimos, la sociedad en que nosotros vivimos, no es la misma en que vivió Pablo. Por eso nosotros ya no necesitamos aplicar el consejo de Pablo de manera literal, sino que más bien lo aplicamos de manera general. Todos y todas como cristianas somos llamados a cumplir lo que establece la ley. Zanjado, ¿no es cierto? Ya no es tema, ¿verdad? Hace tiempo que no es tema en realidad. Ahora, dicho todo esto, los dones son muy importantes en la Alianza Cristiana y Misionera. Y la Alianza Cristiana y Misionera reconoce que los dones son vigentes para nuestros días, incluido el don de hablar en lenguas. Pero lo que pasa muchas veces en nuestras iglesias es que damos tanta importancia a los dones, y principalmente al don de hablar en lenguas, que ponemos la prioridad en ellos y dejamos de lado la práctica del cristianismo de servir a Dios y servir a los demás. Y eso sí es un problema. De hecho, como les decía en un principio, muchas veces la búsqueda de algunos dones se ha prestado para generar en las iglesias divisiones, celos, envidias, lo que es terrible. Por todo eso, entonces, es que nosotros tenemos
que tener cuidado. Nadie, ninguno de nosotros y nosotras somos más especiales para Dios que el del que está al lado. Nadie. Porque Dios ama a todos y todas, y voy a usar esta expresión que me parece que es muy adecuada. Dios ama de manera perfecta. Dios ama de manera perfecta. Y el amor de Dios es perfecto. Entonces, si el amor de Dios es perfecto, Dios me ama de manera perfecta, te ama de manera perfecta, te ama de manera perfecta, te ama de manera perfecta y te ama de manera perfecta. Así que hay que tener cuidado. Si alguien le dice, ¿han escuchado esto? Usted es especial para Dios. ¿Lo han escuchado? Usted es especial para Dios. Cuando dicen esas cosas a uno no sabe qué decir, ¿no? Uno queda como, ¿y qué hago con eso? ¿Cómo actúo? Muchas veces las personas dicen eso con una muy buena intención, porque te quieren, porque quieren demostrar de alguna forma el aprecio que tienen por uno, se han sentido bendecidas por uno. Entonces, usted es especial para Dios. Pero Dios no tiene hijos predilectos. Dios no mira a nadie menos. Dios no compara a las personas. Somos nosotros los que lo hacemos. ¿O será que Dios al crear a alguien dice, este lo voy a hacer rapidito y ahí más o menos nomás, vamos? Este otro no, a este le voy a dedicar más tiempo, de hecho lo voy a hacer más alto. Y con una melena. ¿Ah? Vaya, mijito, usted es especial para mí, ¿eh? Yo lo tengo aquí. Dios hace a todos de manera especial. ¿Por qué? Porque Dios simplemente ama y lo hace de manera perfecta. Dios ama a todos por igual y es un juez imparcial que no tiene favoritos. O más bien, si quieres verlo así, todos somos favoritos de Dios. Somos comunidad, pero Él nos ama como si fuéramos hijos únicos. Entonces, les pregunto, ¿cuál es el sentido de pasarse la vida pendiente de los dones? ¿No es mejor gastar el tiempo y pasar la vida buscando servir a los demás? Ahora, claro, serviremos a los demás por medio de los dones. Sí. Pero queridos, queridas, que los dones no sean un fin en sí mismo. Amén. Los dones son los dones. Pidamos al Señor, clamemos al Señor. Señor, yo quiero los mejores dones, como dice Pablo. Yo quiero recibir de ti sabiduría, quiero recibir de ti creatividad, quiero poder tocar bien la guitarra, quiero cantar bonito, como el Henry. Quiero poder enseñar a los demás, quiero poder abrazar a mi vecina.
Quiero poder prestar el hombro a mi vecino. Quiero ser lleno del amor de Dios en todas sus dimensiones. Pero todo eso lo uso, ¿para qué? Para servir a los demás. Querida iglesia, el propósito único de Dios en nuestras vidas es que lo glorifiquemos y que demos testimonio de Él. Ese debe ser el único fin. No hay otro, no hay otro. No andemos por la vida preguntándonos. Me acuerdo en algún momento, muchos años atrás también, los ángeles. Todo eran los ángeles. Tratábamos de ver ángeles en todos lados. Y gastábamos tiempo en eso y hablábamos de los ángeles y de... Sirvamos a los demás. Los ángeles estarán aquí con nosotros. Nos acompañarán, no sé. Pero preocupémonos, gastemos tiempo, razón, cuerpo y alma en servir a los demás. Ya con eso les digo que tenemos un tremendo desafío, ¿no? El cómo o por medio de qué dones, el Señor sabrá. El Señor sabrá. Pero somos llamados a amar y servir como Dios nos ha amado. Oremos al Señor. Querido Dios, no permita, Señor, que nos perdamos o que perdamos tiempo de nuestras vidas en temas que no son prioritarios, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder discernir dónde y cómo tú quieres que cada uno de nosotros, cada uno de nosotras, te sirva a ti y a los demás, Señor. Buscamos los mejores dones, Señor. Queremos ser llenos de tu Espíritu, Señor. Llenos de tu Espíritu, Señor. Queremos que tu presencia, Señor, nos acompañe donde quiera que vayamos, Señor. Queremos vivir entregados a ti, Padre. Queremos vivir plenos, contentos, alegres, llenos de tu gracia, Señor, llenos de tu poder y llenos de tu verdad. Pero ayúdanos, Señor, para que siempre, siempre tengamos presente de que somos llamados al glorificarte a ti y a servir a los demás, dando testimonio de tu amor. Que este sea nuestro fin, Señor. Que este sea el propósito de nuestras vidas, Señor. Llénanos de ti, Señor, por favor, Señor. Espíritu Santo de Dios, derrámate en nosotros. Derrámate en este lugar. Espíritu Santo de Dios, tienes libertad para hacer lo que quieras con nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, sé tú obrando en nosotros, en todo el tiempo, en nuestros labios, en nuestros actos.
Padre Celestial, sé tú nuestro Señor. Sé tú nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén.